cómo se están manejando en estos días con las consultas, si hay muchos casos, se habla de gripe A, ¿no? Sí, la llegada del frío nos ha traído eh, a las enfermedades respiratorias que han sido protagonistas en estas 2 semanas o 3 semanas de intenso frío, porque son las adecuadas para justamente es el ámbito para el desarrollo de los virus y para mantener, digamos, los virus activos en el ambiente. Como lo es también el mantenernos muchas veces en lugares cerrados, y eso son todos factores que condicionan también la mayor posibilidad de contagio. Exactamente. ¿Y cómo están atendiendo ustedes en la guardia principalmente? Porque me imagino que, bueno, esto no tiene horario, o sea, las edades, los niños, ataca más a los niños y a las personas mayores. ¿Cómo es el rango Mira, etario? en este caso se ha distribuido en forma uniforme, o sea, en todos los grupos etarios hemos tenido muchas consultas, tanto en la edad pediátrica como en el adulto y en el adulto mayor. O sea, han sido consultas a nivel incluso familiar, que ha afectado incluso a núcleos familiares, porque justamente son, así como se habló mucho de COVID, son virus por lo general, en este caso, que producen cuadros respiratorios agudos como bronquitis, laringitis, neumonías también. Y muchas enfermedades que tienen que ver con la vía respiratoria alta. El síntoma guión muchas veces es la tos, y es quizás el síntoma que termina diseminando y contagiando en forma aleatoria a los integrantes de una familia, o bueno, en los lugares de trabajo o en los conglomerados, como te decía, de gente, muchas veces muy fácil de contagiarse. Entonces ha sido la consulta en general ha sido variada en distintos grupos etarios, tanto como te decía en pediatría como adultos. Ha sido la consulta que han aumentado los casos, y de pacientes por ahí que no estábamos viendo en las guardias, estamos viendo incluso hermanos, el papá con el hijo, o bueno, o varios integrantes de la misma familia que han acudido a la consulta, y eso hace que justamente las guardias dupliquen o tripliquen la cantidad de pacientes que se está viendo. Doctor, ¿y es conveniente por ahí aconsejar o sugerir las medidas que adoptábamos cuando estábamos en la pandemia, por ejemplo, el uso de barbijo? Porque es muy contagioso, ¿no? Sí, lo que estamos pidiendo en general desde las instituciones de salud es que que tengamos ese mismo resguardo que lo teníamos durante la época del COVID, sobre todo de si tenemos síntomas respiratorios o la consulta a una institución van a hacer por síntomas respiratorios como la tos o el estornudo o algo que nos va a llegar a diseminar en una sala de espera, que tratemos sí de ese compromiso que siempre hemos pedido y la solidaridad para el prójimo, que es usar medidas de prevención como el barbijo. En ese caso, por lo menos vamos a estar cuidando a aquel paciente que quizás no está con la misma patología en una sala de espera. Claro, claro. Como así también recalcar también y el pedido, sobre todo en estas semanas un poquito más desbordadas con la guardia y con la casuística de las enfermedades respiratorias, como así también pedirle a aquellas personas que quizás no tengan alguna enfermedad de urgencia o que no estén con alguna enfermedad que tengan que acudir con suma urgencia a la guardia, que le eviten por una cuestión de prevención también, de no llevarse justamente de una sala de espera alguna enfermedad a su domicilio. ¿Han tenido que hacer derivaciones por algún caso más grave? No han sido muchas las derivaciones ni las complicaciones. Son cuadros que en sí son de fácil diseminación, se controla bastante bien, pero sí de policonsulta. ¿Qué quiere decir? Muchas veces
un usuario va a la consulta en una guardia, comienza quizás con sintomatología muy leve, lo cual hace que quizás en 48 horas muchas veces el cuadro no cede y tenga que reiterar la consulta en otra oportunidad. O sea, muchas veces se reitera la consulta con un mismo paciente porque, bueno, las enfermedades tienen su evolución. Muchas veces los estados respiratorios muchas veces empiezan con un cuadro de una febrícula, con un poco de decaimiento, con una sintomatología leve, y al correr de las horas, quizás o de los días, se van presentando mayores síntomas. Muchas veces hay que solamente tener paciencia, confiar en la indicación médica, y lo que sí se solicita muchas veces, que es algo muy importante cuando tenemos la indicación médica, como todo es una herramienta la medicación como para paliar los síntomas, el reposo, quedarse en casa, cumplir por lo menos con 72 horas de reposo en casa, manteniéndose aislado, con medidas justamente de cuidado en el núcleo familiar, pero de no salir, digamos, como para evitar las temperaturas bajas, claro, y evitar también el ir con una condición de enfermedad al lugar de trabajo o, en el caso de los niños y adolescentes, a las instituciones escolares. Uh-huh. Doctor, buenas tardes. Mariano lo saluda. Doctor, ¿cómo estás, Mariano? Muy bien. En la cuestión vacunas, ¿hay algunas que pueda llegar a prevenir esta influenza? ¿Cómo es la situación en este ámbito? Mira, siempre volvemos a recalcar lo que venimos escuchando en estos últimos años, que creo que eso lo tenemos que reiterar. La inmunización está siempre recomendada para pacientes que estén en riesgo, sería en grupos de riesgo, ¿sí? Embarazadas, pacientes mayores de 65 años, pacientes quizás con alguna comorbilidad como desnutrición o con obesidad, pacientes con alguna enfermedad también crónica como la diabetes, con alguna cardiopatía. Todos aquellos pacientes que siempre están con alguna enfermedad o están en lo que se llaman grupos de riesgo, a esos pacientes sí les pedimos que se vacunen, ¿sí? Hemos hecho la campaña de vacunación, la provincia la ha mandado para que sean vacunados estos grupos con prioridad, y estamos tratando de insistir a eso, ¿sí? A que tengamos la medida de prevención de la vacuna. Pero bueno, es una herramienta útil para este grupo y para todos aquellos que puedan acceder con la indicación médica a vacunarse, ¿sí? Porque en los grupos de 2 años hasta los 65 años, si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, tiene que ser indicada por un médico. Claro, claro. Doctor, entonces, bueno, el consejo sería, por supuesto, cuidarnos por las temperaturas, todavía no empezó el invierno, y aquellas personas que no tengan que concurrir a la guardia o al hospital por algo de urgencia, que traten de no hacerlo en estos días, por lo menos. Exactamente, sí, eso es lo que tratamos de insistir por una cuestión lógica de cuidarlo también al paciente que tiene una patología banal que no es respiratoria, que puede obviamente ir a una consulta y en forma muy inocente contagiarse casualmente en una sala de espera, porque bueno, muchas veces los ámbitos los tenemos que mantener cerrados por una cuestión lógica de la calefacción y de las cuestiones del frío. Y en ese caso el paciente muchas veces puede volver a su casa habiéndose contagiado, claro, en una espera por una consulta que fue banal y que quizás no podía esperar, digamos, ¿sí? Seguro. Bueno, doctor, como insistir también, sí, como todas las medidas que siempre tenemos que tener en cuenta, y eso creo que ustedes nos ayudan mucho, como en la forma de difusión, que es el lavado de manos, porque también en una sala de espera o en una guardería o cuando salimos a hacer algún trámite podemos tocar objetos que están contaminados también. Insistir sobre esas medidas básicas que tienen que ver con la higiene de las manos, también aprovechar los días lindos que están soleados, así como salimos a caminar o hacemos algunas tareas de gimnasia, también ventilar los ambientes, tener muchas medidas que tienen que ver con la salud, digamos, del hogar, ¿no?
Bien. Doctor Moreira, le agradecemos mucho estos minutos porque, bueno, es información importante, uno por ahí concurre a, ya no tenemos clínicas, pero a centros de donde hay consultorios médicos y está bastante lleno todo, ¿no? De gente sí. que, tanto adultos mayores como niños. Sí, por eso mismo es lo que trato de, más allá de hablar de la prevalencia de las enfermedades respiratorias que nos están triplicando, la consulta de guardia y la consulta también en los consultorios de pediatría, que son más bien por enfermedades respiratorias, aprovecho para eso también, porque tenemos una única sala de espera, que en este caso no está dividida, sectorizada en patologías respiratorias y no respiratorias, está unificada por una cuestión lógica que ya se desbloquearon esas medidas. Sí insistimos sobre las medidas de uso de barbijo por una cuestión más de responsabilidad, pero también como tenemos una sola sala de espera, muchas veces en horas pico o en horas en donde se hacen consultas más masivas, son lugares también en donde casualmente tenemos mucha posibilidad, digamos, de contagio. Son instituciones de salud que tenemos lamentablemente esa realidad. Seguro, seguro. Hay que tener cuidados entonces.